Está con nosotros Alicia Gutiérrez. Buenas noches, Alicia. Gracias por venir. Gracias. De verdad, muchas gracias por haber venido. No, gracias. La intención era que Alicia nos visite la semana pasada. Por un problema de agenda no pudo. Era el momento para charlar sobre Muse Chemes. Y reflexionando un poco, tal vez este sea el mejor momento esta noche, porque ya pasó una semana, porque ya uno puede ver la película en todo su recorrido, porque puede organizar mejor las acusaciones que existieron contra este ex juez de Vera, que fue destituido por un juicio político la semana pasada, en una reunión, un plenario, en donde en votación dividida se optó por sacarlo del rol de juez que venía cumpliendo, y con una situación muy particular tiene este caso. Ya vamos a escuchar a Alicia Gutiérrez, pero por lo menos quiero señalar 2 o 3 tips. Primero, la remoción de un juez por el contenido de sus fallos, ¿no? El contenido de sus fallos sexistas, discriminatorios, misóginos. Segundo, que esto no es tan habitual en la política santafesina y mucho menos en la corte de santafesina. Y tercero, esto se da a partir de un hecho que antecede al juicio político, que es la no aceptación de la renuncia de un gobernador a un juez que pretende esquivar el juicio político. Hasta ahora, tal vez se me escape alguno, Alicia tal vez recordará más por su experiencia, algún otro caso en democracia donde un gobernador le rechace la renuncia a un juez, en este caso, lo que permita habilitar el juicio político. Yo creo que en los últimos 20 años, con seguridad, esto no había pasado nunca. No sé, más atrás, Alicia ahora me lo recordará, pero esto es muy clave, muy importante lo que pasó en Santa Fe. El rol del gobernador fue también muy importante a la hora de rechazar esa renuncia. Alicia, bueno, tuviste un rol clave. Hace 2 años presentaste, encabezaste un planteo junto con otros legisladores que te acompañaron, pero yo me acuerdo de tu preocupación sobre la actividad de funcionamiento del juzgado de Muse Chemes, y sus sentencias es muy anterior. Muy ¿no? anterior, sí. Yo creo que acá, a ver, Héctor, me parece que esto mismo que sucedió ahora, si se hubiera dado hace 10 años o 5 años, no hubiera sido de la misma manera, porque hoy hay todo un avance del movimiento de mujeres y un avance en cuanto a lo que está bien en la justicia, en los ejecutivos, en los legislativos, con respecto a todo lo que tiene que ver con la misoginia, la discriminación, etcétera. Yo me empecé a ocupar de eso por un tema que vos siempre también tuviste presente, que es el caso de Vivi Sánchez. Sí, sí. Y en el caso de Vivi Sánchez, Muse Chemes jugó un rol fundamental. También recordemos que, digamos, sus fallos no se reducían solamente al caso de Vivi Sánchez, que era gravísimo porque era un caso de prostitución infantil, prostituir menores de 12 y 13 años, sino también como el caso Rolón, donde el padre abusó de sus hijas, tuvo hijos con sus hijas, y por otro lado el Estado, a través de la denuncia que hace CLADEM ante la OEA por la actividad, por una denuncia que hace la concejala del PJ de Reconquista, Soledad Salazar, el Estado provincial, o sea, el gobernador actual, Miguel Lifchi, le tiene que pedir disculpa a la víctima por algo que había sucedido hacía muchos años, la que tiene que resarcir económicamente, darle un trabajo, una vivienda, todo eso por, digamos, el incumplimiento como juez de Muse Chemes. Además demostró desconocimiento del derecho, desconocimiento de las leyes y los tratados internacionales que hoy rigen en la Argentina y al cual hemos adherido, no ayer o antes de ayer. En el año 94 se adhirió a muchísimos tratados internacionales que están relacionados con
uno de ellos, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y los Derechos del Niño, y toda la legislación que hay con respecto a violencia de género. Y bueno, nos creó esa inquietud. También llegó el pliego para su ascenso a camarista penal de la zona de Vera y Reconquista, el cual le pedimos al gobernador que lo retirara. Luego también, porque allí fue también Cladem que presentó una carta impugnándolo, y él resultaba cómico porque decía: no tienen personería jurídica reconocida, como si eso fuera determinante, ¿no es cierto? Cuando es una organización a nivel internacional que reclama, que lucha y presenta este tipo de impugnaciones y a aquellos que violan los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, nos juntamos un grupo de legisladoras y legisladores, patrocinada por una compañera nuestra, Marcela Lozano, y presentamos la denuncia. Tardó 2 años, hubo algunos retrasos porque en realidad a los 5 días debe dar respuesta a la Corte si acepta o no la denuncia, y finalmente con votación dividida y bastante ajustada se obtuvo la destitución. Y quiero aclarar que no lo priva de su jubilación. Él se va a poder jubilar porque en la provincia de Santa Fe la legislación es así, el castigo vendría a ser es la destitución, no poder ejercer nunca más como juez, pero no le prohíbe jubilarse. En el caso de la ley nacional lo priva también de su jubilación. Yo tuve oportunidad de leer el fin de semana el alegato del procurador, que son 220 páginas, y el fallo del plenario. Básicamente, para no aburrir, ¿qué conclusión se saca? Que todos los tratados que mencionaba Alicia Gutiérrez, incorporados internacionales, incorporados a la legislación argentina, toda la legislación argentina basada o que está orientada a la protección de la niñez, más el protocolo de UNICEF, digamos, que conforman todos un corpus jurídico que es inevitablemente importante, indudablemente importante que se incorporen este tipo de expedientes judiciales. En ninguno de los casos que se discutieron y que se objetaron y se observaron, Musecheme incorporó ninguno de esos elementos para elaborar sus fallos. Fallos que terminaban siempre con la absolución del abusador y del violador. De hecho, él intentó defenderse diciendo: pero hay 111 sentencias más por abusos en donde hubo un fallo diferente a lo que me están observando ahora. De esos 111 fallos que presentó como defensa Musecheme, el 60% se correspondían con sentencias en donde o el violador aceptaba su responsabilidad o una prueba de ADN cotejada entre la víctima y el victimario daba una conclusión científica lapidaria. O sea que eran algo así como 10 o 12 casos los que le quedaban a Musecheme para defenderse en un montón de casos en donde o no tuvo salida o tuvo fallos sexistas. Musecheme tuvo una exposición fenomenal, importante, impactante, más la participación, bueno, tuya, Alicia, de la concejala de Reconquista, pero hay todo una cultura norteña, santafesina, de mirar estos asuntos con la misma lupa. La complicidad es evidente de todo el Poder Judicial de Vera, salvo alguna excepción que podrá haber, y de Reconquista. Eso es así. Es más, la Cámara de todos estos fallos los había, ¿cómo se dice? Aceptó los fallos de Musecheme. En ningún momento revocó nada la Cámara Penal de Vera. Realmente es lamentable y nosotros no queremos
que siga habiendo musechemes ni en la justicia del norte, ni en el centro, ni en el sur, que no haya en la provincia de Santa Fe jueces como musechemes. Por eso nos decidimos a presentar eso con la diputada Bertero, Silvia Asburger, Verónica Venas, Luis Rubeo y Jorge Gem, y creo que, bueno, fue importante el papel jugado por quienes votaron a favor de que sea destituido, porque demuestra que todavía puede haber esperanzas de que haya otra justicia, una justicia que no sea sexista, machista, misógina y que no condene a los niños y a las mujeres a este tipo de torturas, ¿no? ¿Estuviste hoy en la convocatoria que se hizo para la presencia de Puyaro, el ministro de Seguridad en la legislatura? Sí, sí, sí. ¿Qué conclusión sacaste? Bueno, el ministro creo que fue bastante claro con respecto a todo el desarrollo de su gestión. Uno podrá estar o no de acuerdo con lo hecho, con lo realizado, que es mucho. Los resultados no son los que uno esperaba, pero bueno, creo que la inseguridad es un hecho que ocurre en todo el país, permanentemente, a diario. Hay muchas cosas por mejorar, sin lugar a dudas. Uno de ellos es la violencia institucional, la persecución que sufren las mujeres dentro de la fuerza policial, y la falta de, eso ya no por parte del Ministerio de Seguridad, sino por el Ministerio de Justicia, de atención a las mujeres víctimas de violencia dentro de su mismo ámbito de trabajo, o sea, violencia laboral, por parte de sus mismos compañeros. Algunos de esos temas se plantearon, otros quedaron en el tintero porque se extendió mucho. Había sido solicitado por Leandro Busato, pero creo que no podemos ir con un pergamino de preguntas para que responda el ministro, porque de lo contrario 3 o 4 diputados son los que copan absolutamente las 3 o 4 horas que estuvo el ministro en la legislatura. Pero siempre es importante que los ministros se acerquen, y lo que es cierto es que el gobierno del Frente Progresista siempre, todos sus ministros han asistido, y también los ministros de Seguridad. Recuerdo la ida de Lamberto, sí, en 2012. En el 2012. ¿Te hubiese gustado que esta sea pública como aquella en el recinto y no secreta como fue ahora? Yo creo que entiendo por qué en algunas oportunidades, sobre todo cuando se dan datos que si salen a la luz pueden dificultar luego la realización de una detención, etcétera. No recuerdo si la de Lamberto fue pública. Sí, fue en el recinto. Puede ser, sí, fue en el recinto, pero ahora no se hacen más en el recinto. Yo me acuerdo que la vi, la escuché. Sí, no, que fue en el recinto, sí. ¿Qué le queda pendiente a esta legislatura, lo que queda de esta gestión, que es, bueno, en tu caso es la última gestión, podríamos decir, ¿no? Sí. ¿Qué queda pendiente en materia de género? Yo creo que en materia de género no es tanto la legislación lo que está pendiente. Lo que está pendiente es la ejecución de las leyes y el poner mucho más presupuesto para poder ejecutar esas leyes, para combatir y erradicar la violencia hacia la mujer. Eso es lo que queda pendiente. En la legislación, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, casi todo está hecho. Lo último que hicimos fue la adhesión a la ley Micaela, o el proyecto que fue, ese lo presentó la diputada Asburger, y en mi caso que presenté lo de las mujeres policías, que todavía falta la media sanción del Senado,
porque realmente es un tema muy, muy grueso, y ellas se están moviendo mucho, pero no hay demasiadas cosas, vuelvo a reiterar. Lo pendiente, la deuda pendiente es que el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los municipales, en la medida de lo posible, pongan el mayor presupuesto que puedan para combatir y erradicar la violencia hacia las mujeres. Gracias, Alicia. Y quiero comentarte algo, y quiero comentarle a todos algo que hablamos recién. Vos recién mencionaste el caso de Vivi Sánchez, una empleada judicial de Vera, que fue denunciada por dos hermanas, en principio menores de edad, pobres, oriundas de Margarita, que le contaron a dos mujeres policías. Y fíjense esto, qué dato importante. Dos mujeres policías en el norte santafesino, machista, conservador, que después terminan transformando esa declaración, que está muy bien tomada por las mujeres policías, en una causa judicial que terminó con sentencia. Me tocó trabajar ese tema, tomé contacto con las chicas en aquel momento, fue en el 2012, en mayo del 2012. Era muy duro trabajar un testimonio de esas características, donde contaron que esta mujer, Vivi Sánchez, la llevaba a su casa ubicada frente al Club Ferrocarril Oeste en Vera, las hacía participar de fiestas con adultos, los adultos cambiaban sexo por porros o plata. Estamos hablando de chicas de 13, 12, 14 años, enfiestadas, podríamos decirlo, permítanme la palabra, en la casa de una funcionaria judicial. Y en aquel momento también había mencionado que guardaba una gran relación con Vivi Sánchez, quien era el flamante fiscal regional de Santa Fe en ese momento, que era Ricardo Fesia. Y la verdad que uno, cuando publica una historia como esta, yo estaba muy seguro de haberlo hecho, se encuentra y cree que inmediatamente va a tener todos los apoyos. Y todos los apoyos no aparecieron. Y apareció Alicia Gutiérrez con todo su apoyo. Algunas otras personas más también después se sumaron al reclamo de esclarecimiento y a indagar más sobre Vera y sobre Vivi Sánchez, sobre las chicas que habían denunciado estos episodios. Así que gracias, Alicia, por aquella... No lo recordaba, pero sí que yo comencé a preocuparme por ese tema a partir de tu programa y de lo que vos planteabas por escrito, no recuerdo. En Notife en ese momento. Pero sí, realmente gracias a vos también, porque me permitió llegar a un tema tan triste, tan desagradable, y que involucraba a altos funcionarios judiciales. Gracias, Alicia, nuevamente. Gracias. Breve pausa, tras el corte hablamos con nuestro querido amigo Marcelo Aviso, temas de economía, tributarios, ya venimos.